Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. O a cualquier momento, ¿verdad? Que vean este video. Como pueden ver el título, ¿verdad? Sobre Saúl. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue Saúl después de su muerte? Una pregunta, ¿verdad? ¿Al cielo o al infierno? ¿Mm? Muchos van a San Google, ¿verdad? A investigar qué dice este hombre, qué dice el otro, qué dice el otro, pero no investigamos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Muchos dicen, no, Saúl se fue al infierno porque primero desobedeció al Señor, segundo, perdón, consultó a hechiceros, tercero, mató a los sacerdotes del Señor, quería matar a David, el ungido, y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y por eso el hombre dice, Saúl fue al infierno porque el Señor lo desechó. Ok, pues vamos a responder esta pregunta, al cielo o al infierno. Yo les voy a dar la respuesta ahorita mismo. Y por favor, ¿verdad? No, por favor sean tolerantes de escuchar. Y el por qué se dice, sí, Saúl no fue al infierno. No, no fue al infierno. Saúl no fue al infierno. No fue al infierno. Primeramente, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 1 hasta el 17. Vamos a leer, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Samuel va a ir a ungir al rey David, ¿verdad? Porque el Señor lo está mandando. Leamos, ¿verdad? El versículo 1. Y dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno, o sea que preparará su cuerno, ¿no? Hinche tu cuerno, perdón, de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Ya? El Señor ya sabía a quién había escogido. Versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. El Señor respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a sacrificar al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirme has al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, en paz vengo a sacrificar al Señor, santificaos y venid conmigo al sacrificio. ¿Cómo se santificaban ellos, verdad? Con lavamientos, ¿verdad? Agua. Venid conmigo al sacrificio, y santificando él a Isaí y a sus hijos, llamólos al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante del Señor está su ungido. ¿Ah? Estaba viéndolo claro, seguro, su apariencia y su altura, ¿verdad? Y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor mira no lo que el hombre mira,
pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas el Señor mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, el cual dijo: ni a este ha elegido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió: aún queda el menor, y he aquí apacienta él las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, e introdujo al cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos. Y de aquel día en adelante, el Espíritu del Señor tomó a David, levantándose luego Samuel y volvióse a Ramá. El aceite, ¿verdad? El aceite representa al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre David, ¿verdad? Versículo 14. Y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y atormentaba el espíritu malo de parte del Señor. De parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepas tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él taña con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que taña bien y traédmelo. Ok. Vimos, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios abandonó a Saúl al momento que David fue ungido. Ok. ¿Por qué el hombre entiende y se atreve a decir que Saúl fue al infierno? ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque el hombre depende de la obra. El hombre depende de las obras, el cual, cuando el hombre piensa de esta manera, no ha entendido la gracia. Lamentablemente no han entendido la gracia. Vamos a leer los versículos donde dice claramente que Saúl no fue al infierno, fue al cielo. Miren, para muchos es muy difícil entender la gracia. ¿Pero por qué? Se basan en las obras que hace uno. Yo tengo que agradar a Dios. Yo hago por Dios. Es muy diferente, ¿verdad?, de la manera cuando se conoce el amor y la misericordia del Señor por nosotros, ¿verdad? Ser consumido o derretido, ¿verdad?, por contemplar la belleza de Dios, su amor, su misericordia, su paciencia, su lealtad, ¿verdad? Es fácil de contemplar cuando entendemos, ¿verdad? Vamos a 2 de Corintios, donde una persona que es llamado, ¿verdad?, Pablo, se le fue dado un espíritu para que lo atormentara. No fue poseído. Y tampoco Saúl fue poseído. Hay muchos, ¿verdad?, que también piensan así. Saúl no fue poseído. Se le fue dado un espíritu para que lo atormentara. No
se poseyó de su cuerpo. No. Miren, muchos no entienden esto. Lo que el Señor toca y lo que aparta es del Señor y nadie lo puede destruir. Recordemos lo que sucedió con Job. El Señor permitió que destruyera sus bienes, su familia y su carne. Pero ¿qué dijo el Señor? Hasta allí. ¿Ok? El Señor permitió. El Señor tiene el control. Lo que es el Señor. Muchos no entienden lo que significa santo. Santo significa apartado por Dios. ¿Verdad? Entonces, Job era santo ante los ojos de Dios. No por lo que hacía Job. Job hacía lo que hacía por fe a Dios. Y eso es lo que le agradaba al Señor. Porque Job lo que lo conmovía era creer en Dios. Él es mi facultad. Él es mi todo. Él es mi Dios. Yo hago porque Él es Dios. Hacer buena obra no nos lleva a la salvación. Es la fe en Dios, ¿verdad? Entonces, para ese tiempo, ¿verdad? Y sí, Jesucristo no había venido. Pero Job, cuando él murió, él fue al seno de Abraham. ¿Ya? En ese tiempo, antes que Jesucristo diera su vida, ¿verdad? Porque cuando Jesucristo dio su vida, el seno de Abraham, todo el mundo se fue con Jesucristo, ¿verdad? Ahora cada uno que muere va con el Señor. Ahora es diferente, ¿verdad? Hay un nuevo pacto, ¿verdad? Esto se fue profetizado para Israel y lamentablemente, ¿verdad? Muchos de Israel no entendieron, ¿verdad? Bueno, vamos a leer 2 Corintios y vamos a ver qué es lo que sucede con Pablo. Pablo tampoco fue poseído, se le fue dado un espíritu maligno, mensajero de Satanás. Mensajero significa, ¿verdad? Ya vieron. Miren, el Señor utiliza también al enemigo. ¿Sabían ustedes? El Señor tiene control absoluto de todo. Cielo, tierra, universo, agua, infierno. El Señor tiene control. El Señor permite. Deja. Que esto que pasó en el 2019, esta enfermedad. Muchos dirán, ¿la envió el Señor o la envió el hombre? Sea como sea, el Señor la permitió. Aún la maldad del hombre que hace, el Señor permite. Pero Él sabe lo que hace. No hay nada que el Señor no sepa. No hay algo, ¿verdad?, que el Señor no sepa, ¿verdad? Perdón. El Señor tiene control de todo. Control del agua, del viento. El Señor tiene control absoluto 100% a la perfección. Él sabe aflojar y sabe socar a la perfección, ¿verdad? Entendamos esto. Segunda de Corintios, capítulo 12. Y a Pablo se le da un espíritu en mensajero. Vamos a ver, perdón, disculpen. 12, 7 al 9. Miren lo que dice aquí. Dice, y porque no me ensalzase desmedidamente por la abundancia de las revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, el mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Recordemos que al apóstol Pablo se le dieron muchas revelaciones, muchísimas revelaciones, ¿verdad? Que es las doctrinas tan bellas que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, a la iglesia. Y
debemos de socavarla, ¿verdad? De buscar ese tesoro siempre. Entonces, imagínense que este varón fue arrebatado para ir al cielo, vio muchas cosas y por eso, ¿verdad? Escribe mucho en los Hebreos, hasta de la manera, ¿verdad? Como la sangre de Jesucristo actuó hasta en el cielo y aquí en la tierra, ¿verdad? En todos lados, el infierno, todo, ¿verdad? Muchos no conocen de eso, ¿verdad? Lamentablemente. Pero leemos aquí, ¿verdad? Que era un demonio que daba incomodidad a Pablo, ¿verdad? A bofetearlo, o sea, ¿cómo le diría? Es no sé realmente cómo explicar esto, ¿verdad? Pero, o sea, era un espíritu que lo hacía sentir incómodo, pero era para golpear la carne. El Señor me ha escogido a mí y me ha enseñado todas sus revelaciones. Yo soy importante. Eso es lo que abofeteaba, ¿verdad? Enviado por el Señor, permitido por el Señor, perdón. Permitido por el Señor. ¿Eh? Claro, los demonios les gusta hacer el mal. Pero el Señor pone una raya hasta aquí. Pare, paran. Recordemos, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor que los demonios, ¿verdad? Tienen un terror al Señor. Los demonios tiemblan, ¿verdad? Muchos, miren, ¿saben una cosa? Nosotros subestimamos el poder de Dios. Yo se los digo, somos carnes, pero debemos tener en cuenta eso, ¿verdad? El Señor es poderoso, Él está al tanto de todo al 100% a la perfección, ¿verdad? Bueno, esto se le dio a Pablo, ¿verdad? Para que no se enalteciese, ¿verdad? Se llenara de orgullo. Igual el Señor permitió que este demonio atormentara a Saúl. ¿Ok? Ahora vamos a leer Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 28. Estaba leyendo, ¿verdad? Un varón explicando. Perdón, no es Segunda de Samuel, es Primera de Samuel. Disculpen. Primera de Samuel 28. Y vamos a leer el versículo 11 al 19. Okay. 28, 11 al 19. Y dice: la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? O sea, que aquí ¿verdad? Disculpen. Aquí Saúl va disfrazado, ¿verdad? Cubierto para que nadie lo viera. Cambió su ropa y puso un manto para que nadie lo viera, ¿verdad? Él iba a consultar a una bruja, ya que el Señor no le respondía. Trató de sacrificar al Señor, pero el Señor no le respondió porque ya el Señor ya había tenido ya había tomado su palabra, ¿verdad? Entonces, Saúl se va a buscar a esta bruja, ¿verdad? Ya que él mismo había desaparecido a los hechiceros y a los brujos, ¿verdad? Por mandato del Señor. Entonces se va Saúl, ¿verdad? Va a ver a esta mujer. Versículo 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Diciendo, ¿verdad? Perdón, tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben a la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel
y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por mano de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares qué tengo de hacer. Muchos dicen: no, este era un espíritu maligno disfrazado de Samuel. También dicen: Saúl no tenía la capacidad de entender, ni la bruja, de que era un demonio. Qué barbaridad, pero miren lo que vamos a leer después. Versículo 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti el Señor, y es tu enemigo? El Señor pues ha hecho como habló por medio de mí, pues ha cortado el Señor el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Y miren lo que le dice Samuel a Saúl. Cuando Samuel dice estas palabras, nosotros entendemos quién conoce todas las cosas, quién conoce todo lo que va a ocurrir, y lo que dice se cumple al 100%. 18. Como tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalec, por esto el Señor te ha hecho esto hoy, y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana seréis conmigo, tú y tus hijos, y aún el campo de Israel entregará el Señor en manos de los filisteos. Esto sucedió. Esto venía del Señor. El Señor permitió. Sí que era una bruja, sí, pero permitió. Permitió. Se cumplió al 100%. Venía de Dios, era de Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Samuel? Y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. ¿Y qué dice Saúl? Perdón, Samuel. Y mañana seréis conmigo. Seréis conmigo. Significa, estarás conmigo donde estoy yo. ¿Dónde estaba Samuel? En el seno de Abraham. Samuel estaba en el seno de Abraham. ¿Y qué dice Samuel? Y mañana seréis conmigo tú y tus hijos. Y aún el campo de Israel entregará el Señor en manos de los filisteos. Esto ocurrió y esto fue de Dios. ¿Ya vieron? Samuel no fue al infierno. Perdón, Saúl. Saúl no fue al infierno. ¿Por qué se te es difícil de entender esto? Por incredulidad. El hombre jamás, la Biblia no dice que el hombre jamás se ha justificado por sus obras. ¿Quién fue el primero? Abraham. ¿Y por qué fue justificado Abraham? Por medio de la fe. Y después todos los muchos mencionados en el Viejo Testamento era por la fe en Dios. Enoc caminó con Dios, pero Enoc no era perfecto en su carne. Lo justificaba el Señor porque él tenía fe en Dios y caminó con Dios, y por eso el Señor se lo llevó, ¿verdad? Lo guardó. Igualmente, todos los hombres en Israel, muchos, ¿verdad? Muchos hablan
sin consultar la palabra de Dios primeramente, ¿verdad? Pero lamentablemente, no creer que el Señor te ha dado vida eterna, no creer que el Señor justifica solamente por la fe, es idolatría. No has creído, no quieres creer. Miren, ahí claramente dice, ¿verdad? En el versículo 19 de primera de Samuel, capítulo 28, que Saúl iría donde está Samuel, con sus hijos. Si eso te es muy difícil de creer, yo te digo que ores al Señor y le pidas qué es lo que quiere enseñarte, ¿verdad? Humillarse al Señor es abrirse. Señor, lo que tú quieras que me quieras enseñar, ponlo delante de mí. Y el Señor te va a mostrar, ¿verdad? Si eres humilde de corazón, ¿verdad? Miren, vamos a Hebreos 11 para que miremos de lo que se habla. Estoy hablando conforme a la palabra de Dios. En el Viejo Testamento, el hombre fue justificado por creer en Dios. Entonces, todo el Viejo Testamento, todos los que confiaban en Dios, iban al seno de Abraham. Y cuando Jesucristo, por medio de su sangre derramada, cumplió la ley y pagó por todos los pecados del mundo, ahí el hombre ya podía ser todos los que estaban en el seno de Abraham recogidos e irse con Jesucristo. Todo mundo, vámonos con Jesucristo, ¿verdad? Miren lo que dice el capítulo 11, vamos a leerlo todito en hebreo. Habla de la fe. Y aquí va incluido lo del Viejo Testamento y lo del Nuevo Testamento al final, ¿verdad? Miren, capítulo 11 de Hebreo. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. La evidencia de las cosas que no se ven. Todos los del Viejo Testamento, confiando en el Señor, aunque no conocieran a Jesucristo, ellos, pero confiando en Dios, ¿quién es Dios? Jesucristo, manifestado en la carne. La promesa, ¿verdad? El Señor prometió desde el comienzo, de todas maneras, en los tiempos de Adán y Eva, que el Señor enviaría la semilla, y esa semilla es Cristo, la cual, ¿verdad?, aplastaría a Satanás. Y lo hizo. Jesucristo venció. Jesucristo venció. Y esto fue profetizado ahí mismo, antes de que la tierra se multiplicara. Y esta promesa se le da a Abraham también. ¿Sí? Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Porque por esta obtuvieron buen testimonio los antiguos por medio de la fe. Por fe entendemos que los mundos fueron formados por las palabras de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. Yo tengo fe que Dios hizo el cielo y la tierra. Tengo fe, ¿verdad? Es creerle a Dios. Eso es fe. Creer lo que dice Dios. Creer lo que dice Dios. Tenemos vida eterna por medio de Jesucristo. Eso es creer. Sí, el Señor me ha dado vida eterna. El Señor Jesucristo pagó por todo mi pecado. El Señor Jesucristo me ha dado esa reconciliación que Adán y Eva perdió en el Edén. Jesucristo nos ha reconciliado para ser llamado hijo de Dios y tener una relación íntima con el Señor. Creer que Jesucristo ya nos limpió el alma. La carne no, porque la carne le gusta pecar. El Espíritu Santo lo que hace es
el alma la acoge y la separa de la carne. Entendamos, la carne muere, pero el alma tiene vida eterna. De por sí el alma tiene vida eterna, pero la eternidad la escoge el hombre en el infierno o el cielo, ¿verdad? El regalo de Dios, agarrar el regalo de Dios. Yo creo, Señor, en tu regalo, me has dado vida eterna, tú has pagado por mi pecado. Justificado por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? 4. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual obtuvo testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus dones, y por ella el estado muerto aún habla. 5. Por fe, Enoc fue trasladado para que no viese muerte. Perdón. Y no fue hallado porque le había trasladado Dios, porque antes de su traslación tuvo testimonio de haber agradado a Dios por su fe. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe que Dios te ha dado vida eterna, no has agradado a Dios, no podés agradar a Dios, porque tus obras son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos traer una obra limpia, nadie puede venir limpio ante los ojos de Dios, entendamos esto. Tenemos pecado, nunca podremos venir limpios. No puedo, yo voy a dejar de tomar, yo voy a dejar de fumar, yo voy a dejar de hacer droga, yo voy a dejar de ver pornografía, yo voy a dejar de hacer pecado antes de venir a la presencia de Dios. Es mentira. Nunca, jamás podrá el hombre venir limpio ante los ojos de Dios. Tiene que ser primeramente con el Señor Jesucristo. Él es el que nos reconcilia, es nuestra propiciación. Su sangre es la que nos ha justificado, es la que nos limpia nuestra alma y poder ver a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es lo que significa. Porque es menester que el que a Dios se allega, yo busco a Dios por medio de Jesucristo, crea que le hay. Jesucristo me ha dado vida eterna. Gracias, Señor Jesucristo. Y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. ¿Ah? Dios es nuestro galardonador, nos ha dado vida eterna por medio de Jesucristo. 7. Por fe Noé construyó el arca. Por su creencia, Señor Dios, Él es mi Dios, mi Señor. Su fe en Dios. Por fe Noé, siendo avisado por Dios de cosas que todavía no se veían, Dios le dijo, haz esto, así, ¿verdad? Y muchos se burlaban. No llovía. Y este loco construyendo un arca. Pero la fe movió a Noé de obedecer a Dios. Por fe Noé, siendo avisado por Dios de cosas que todavía no se veían, movido de temor, aparejó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por fe, Abraham, cuando fue llamado para salir a un lugar que había de recibir después por herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba a caminar, donde no sabemos, pero si tú escuchas la voz, vamos aquí, eso es fe, sin ver qué es lo que vas adelante. Entonces, Jesucristo nos da vida eterna, yo creo, sí, yo voy con el Señor. No es por el acto del hombre, no es por la acción del hombre, es creer, ¿verdad?
Las obras no nos justifican. No trabajamos para ser salvos. Jesucristo ya nos ha salvado. El hombre es pulido, el hombre es cortado, sus ramitas, ¿verdad? Porque cuando se cortan las ramitas, nace otra o retoño y las ramas son más sanas. ¿Por qué? Porque el Señor está de esa manera formando, ¿verdad?, al carácter de Cristo. Pero no está el Señor actuando para que seas salvo. Ya eres salvo. El Señor lo que está trabajando en tu vida, en tu carácter, para que sea como el de Cristo. Cada uno tenemos diferentes caracteres. No somos iguales, todos somos diferentes. No podemos compararnos con nadie, no podemos hacer que otro sea como uno, como somos nosotros. Todos somos iguales, todos somos diferentes, ¿verdad? El Señor trata, en cada persona, el Señor trata muy diferente, ¿verdad? Como tenemos muchos deseos carnales, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo va actuando por medio, ¿verdad?, de lo que somos. No podemos comparar a nadie. No podemos hacer que este hermano sea así, ¿verdad? 9. Por fe habitó en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, morando en tabernáculos con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Ellos hacían todo esto por fe. Entonces, Isaac le dio herencia a Jacob. El Señor, Isaac le dijo a Jacob, mira, así, el Señor ha dicho. Y Jacob aceptó y siguió lo mismo. Por fe. 10, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. ¿Pero qué significa esto? Miren, no es lo que ha hecho el hombre. Ahorita es Israel, ¿verdad? El Israel que está ahorita, el físico, ¿verdad? En ese lugar se le ha prometido a Israel, ¿verdad? Pero la herencia eterna es la Jerusalén que está en el cielo. Esa es la que va a bajar. Esa es la herencia de todos. Ese es el plan de Dios. 11. Por fe también la misma Sara recibió fuerza para concebir simiente y parió un hijo cuando era fuera de edad, porque estimaba ser fiel el que había prometido, creyéndole a Dios, ¿verdad? Aunque estuvieran viejos. Aunque Sara se rió, pero, ¿verdad? El Señor le dijo, pero ¿por qué te ríes, verdad? Imagínense que el Señor le dijo eso y ella de repente, ¿verdad? Ups, ¿verdad? Por lo cual también de uno y ese ya muerto como muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud los descendientes y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Es cierto? ¿Cuántos no fueron después de Abraham y Sara, verdad? En fe murieron todos, 13. En fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino habiéndolas visto de lejos y siendo persuadidos de ella, y habiéndolas abrazado y habiendo confesado que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. O sea que yo decía, mire, nosotros venimos caminando, siguiendo lo que el Señor nos ha prometido. Ellos se sentían, somos extranjeros, pero el Señor nos ha prometido, hay una tierra, ¿verdad? Eso es fe. 14. Porque los que tales cosas dicen claramente declaran que buscan una patria, que a la verdad si se acordaran de aquella de donde salieron, oportunidad hubieran tenido para volverse, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy de Nicaragua, pues yo me voy para Nicaragua porque allí donde yo nací y me voy para allá. Pero no, yo sigo. No, el Señor tiene una escogida para ti.
Y esa es la que sigo, ¿verdad? No importa dónde vayamos, pero la que seguimos es una y no está aquí. 16. Pero ahora anhelan la mejor, es a saber, la celestial. ¿Ya vieron? La Jerusalén. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito. 18. De quien fue dicho que en Isaac te será llamada simiente, habiendo considerado que aún de los muertos era Dios poderoso para resucitarlos, de donde también le volvía a recibir por figura. Imagínense que Abraham dijo, bueno, el Señor me prometió que por medio de mi hijo, entonces si el Señor permite que yo lo mate, el Señor lo va a revivir. Esa era la fe de Abraham. 19. Habiendo considerado que aún de los muertos era Dios poderoso para resucitarle, de donde también lo volvió a recibir por figura. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú acerca de las cosas que había de venir. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, estribando sobre la punta de su bordón. Por fe José, cuando murió, hizo mención de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, ¿ya? Que llevaran. José tenía esa fe. Miren, cuando muera, aún cuando muera, lleven mis huesos con ustedes donde van, ¿verdad? Porque el Señor nos ha prometido y yo quiero que mis huesos vayan para allá. Ellos lo llevaban los huesos, donde iba Israel, ahí llevan los huesos de José. 23. Por fe, Moisés cuando nació fue escondido de sus padres por 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el mandamiento de rey. ¿Ya? Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar las delicias del pecado por poco tiempo. ¿Ya? Moisés, en su corazón había ese sentir, ¿verdad? De que hacer lo bueno ante los ojos de Dios, ¿verdad? Recordemos que había un egipcio que estaba maltratando a un esclavo, y ¿qué es lo que hizo, verdad? Moisés. 26. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros en Egipto tenían respeto a la recompensa del galardón. ¿Ya? Moisés no vio lo material, ¿verdad? Vio algo más valioso, ¿verdad? Es la salvación del Señor. ¿Okay? Por fe abandonó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque perseveró también viendo al que es invisible. Por fe hizo la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. Cuando el Señor le dijo, ¿verdad?, que untaran en las puertas sangre para que la muerte no pasara, lo hicieron. Yo creo al Señor, vamos a poner esta sangre. Creyeron, fe. 28. Por fe hizo la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron por el mar rojo como por la tierra seca, lo cual probando a hacer los egipcios fueron ahogados. Por fe cayeron los muros de Jericó después que fueron rodeados 7 días. Entonces el Señor no le dijo a Josué, vayan, agarren a todos y que vayan los sacerdotes y el arca y solo den vuelta, ¿verdad? ¿Y ellos qué hicieron? Hicieron eso, por fe. Hubieron ellos, no, vamos a atacar, ¿verdad? Pero ellos obedecieron lo que el Señor, y por fe el Señor dice que hagamos, vamos a hacer esto. ¿Ya? Dieron las vueltas y el Señor destruyó
puertas, los muros, ¿verdad? 31. Por fe Rahab, la ramera, no pereció con los incrédulos, habiendo recibido los espías con paz. ¿Y qué más diré? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, y de Barak, y de Samsón, y de Jefté, de David también, y de Samuel, y de los profetas, los cuales por fe sojuzgaron reinos, obraron justicia, alzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron el ímpetu del fuego, escaparon el filo de la espada, de debilidad, fueron hechos fuertes, se hicieron valientes en guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener una mejor resurrección. Ellos murieron creyendo al Señor, ¿verdad? Y otros recibieron pruebas de vituperio, azotes, y aún de esto, de cadenas y prisiones. Ahora aquí vienen los cristianos, ¿verdad? Fueron apedreados, fueron aserrados, imagínense, en piezas, cortados con sierras, en piezas. Fueron tentados, fueron muertos a muerte de espada, anduvieron de acá para allá en pieles de ovejas y pieles de cabras, desamparados, afligidos, atormentados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y montañas y cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido un buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa, ¿verdad? O sea que ellos con su fe aún no recibieron la promesa porque ellos murieron antes de llegar, pero su fe estaba depositada en lo que habían de recibir, y lo van a recibir gracias al Señor Jesucristo. 40. Habiendo Dios provisto alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Gracias al Señor tenemos vida eterna, gracias al Señor Jesucristo. Ahí está la respuesta. Saúl no fue al infierno. Saúl no fue al infierno. ¿Ok? Así que dejen de estar trabajando, dejen tratar de entrar al cielo por sus obras. Nunca van a poder. Dice Jesucristo, le dijo a los religiosos: porque no han creído en mí, en sus pecados moriréis, porque no han creído. Van a morir en sus pecados. ¿Por qué? Porque quieren justificarse por medio de sus obras y no darle la gloria a Cristo, que lo hizo todo. ¿Verdad? Ese es el evangelio. El evangelio de salvación es que Cristo murió por nuestro pecado. Él fue crucificado en la cruz, ¿verdad? Murió. Y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Ese es el evangelio. Creer conforme a lo que dicen las Escrituras. Jesucristo es el dador de la vida eterna. Jesucristo reconcilia al hombre. Jesucristo es nuestra salvación. Su sangre es nuestra propiciación. Su sangre es la que nos justifica. ¿Ok? Esto es todo por hoy. Gracias al Señor que me ha dado esta oportunidad. Es un privilegio y es muy bonito hablar de la salvación. Nos hemos quedado, ¿verdad?, de enseñar el libro de los Hechos, pero vamos a continuar, ¿verdad? Pero es muy importante. Yo siento que el evangelio es más importante todavía, porque miren, por medio del evangelio el alma es salva. ¿De qué sirve dar doctrina si uno no es salvo? Es más importante el evangelio, ¿verdad? Claro que la doctrina es muy importante, pero es más importante que sepan cuál es la salvación, qué es la salvación y cómo se obtiene la salvación. ¿Ok? Que el Señor les bendiga y que toque sus corazones, ¿verdad? Disculpen la manera que hablo así. Me enoja cuando escucho mentira.
Me enoja que el hombre pone peso en los corazones, el cual no pueden ni ellos mismos levantarlo con un dedito de la mano, ¿verdad? Porque no se le puede poner peso al que escucha. El hombre tiene que entender que Jesucristo es el que justifica. Jesucristo es el que da vida eterna. ¿Ok? Sin las obras de los hombres. Que el Señor te bendiga en este día, ¿verdad? Y por favor compartan este video para que otros, ¿verdad?, sean salvos. Y así están aportando ustedes conforme esto, ¿verdad? De dar, compartir el video. De esa manera te ganas tu galardón, ¿sabías? Te ganas tu galardón. Así que sirvamos al Señor, ¿verdad? Y que sea su voluntad. Gracias, ¿verdad? Y que el Señor los bendiga en este día. Hasta pronto, si Dios quiere.